Antes odiaba los días de nómina porque tardaba horas en realizarla con obsoletas hojas de cálculo, pero hoy lo hago más fácil con Filup Nómina. Solo tuve que dar de alta a mi equipo de trabajo una vez en su intuitiva plataforma para después pagar mi nómina de forma automática en un par de clics. También puedo usar su simulador de cálculos para nóminas, liquidaciones y finiquitos cada que lo necesite. Una vez contratado puedo timbrar y dispersar ilimitadamente en menos de 24 horas. Y por si fuera poco, es posible trabajar con varias empresas a la vez gracias a su función de nómina multiempresa. Todo por $599 al mes con 50 empleados. Cuentan con planes para empresas de todo tamaño. Así como yo, empieza a realizar tu nómina en minutos y disfruta de los días de pago. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro webinar del mes de julio. El tema que abordaremos el día de hoy será cómo evitar multas en la realización del CFDI 4.0, en el cual hablaremos acerca de los principales cambios entre la versión 3.3 de CFDI y las buenas prácticas para evitar multas. Esto en colaboración de Filup RH. En este webinar nos acompañarán el contador José Luis Ramírez. Él es socio fundador del despacho Ramírez de la Torre y Coronado Asociados, también consultor de temas fiscales y laborales. Bienvenido, contador. Gracias, bienvenidos a todos y esperemos que nos sigan, por favor. En este webinar hay temas muy importantes referentes a la definición de CFDI 4.0. Muchas gracias, bienvenido. También nos acompaña el licenciado Luis Jiménez. Él es administrador industrial con especialización en seguridad social, gerente administrativo de Filup RH. ¿Qué tal? Muy buena tarde, espero que todos estén muy bien. Y pues bueno, vamos a ver un tema muy importante ya que realmente ya entró en validación el 4.0 y bueno, creo que es importante que en este webinar tengan o pongan muchas de sus dudas aquí adelante para poder resolverlas y no tengan ningún tipo de problemática. Muchas gracias, licenciado. Y por último nos acompaña el ingeniero Fernando Jiménez. Él es experto en automatización y optimización de procesos de capital humano, gerente comercial de Filup RH. Bienvenido, Hola, ingeniero. hola a todos. Gracias, Meli. Gracias por la invitación. Agradecer a las personas que nos están acompañando y esperamos sea de bastante utilidad este webinar para ustedes. Muchas gracias. Los temas que abordaremos el día de hoy son las principales diferencias entre la versión 3.3 y la 4.0, buenas prácticas para realizar el CFDI 4.0 2023, multas por omisión del CFDI 4.0 y cómo timbrar recibos de nómina desde Filup RH. Y bueno, como en cada webinar es importante mencionarles que al finalizar de cada tema tendremos una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Los invitamos a todos a dejar sus dudas en los comentarios. De igual manera, al finalizar la ponencia daremos oportunidad de resolver más dudas. Y bien, después de varias prórrogas, el uso obligatorio de la versión 4.0 del CFDI ya es un hecho a partir de este mes. El primer punto que veremos es sobre las principales diferencias entre la versión 3.3 y la 4.0. ¿Nos podrías apoyar con esta información, contador José Luis, por favor? Sí, mira, desgraciadamente o para el bien de todos, ya nos alcanzaron los tiempos después de varias prórrogas y a partir de este 1 de julio, pues ya es obligatorio emitir el CFDI, pero con la versión 4.0, ¿de acuerdo? Sí existen diferentes diferencias, dentro de las cuales vamos a encontrar las principales. Hoy vemos también la importancia y relevancia que tiene
la constancia de identificación fiscal, porque de la misma vamos a tomar los datos pertinentes para dejarlos asentados de una forma correcta, como en el caso registrar el RFC del contribuyente, el nombre o razón social, el código postal, el domicilio fiscal, el régimen fiscal que tiene también y su uso, y asimismo los cuales deberán ser validados por el emisor. En el tema de la nómina tenemos algo peculiar porque incluye datos obligatorios, tanto para el trabajador como para el patrón. Prácticamente, ¿qué es lo que persigue la autoridad con esto? Pues verificar que la información sea correcta y se evite errores en el timbrado, ¿de acuerdo? Muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede con esto? ¿Qué es lo que se persigue? Bueno, con esta medida, la información encontrada en el nuevo CFDI debe coincidir con lo que se encuentra en la base de datos. Con esto, la autoridad lo que está haciendo es reducir poco a poco las malas prácticas que se vienen realizando en la emisión de los timbrados, sobre todo la parte importante de la nómina. Recordemos que es la parte o base de donde recauda mayormente el fisco y es donde tiene mayor énfasis y peculiaridad en observancia, ¿de acuerdo? Aquí vamos a encontrar varios beneficios con esta versión. De acuerdo con la plataforma tecnológica, la nueva versión de CFDI 4.0 sí tiene un provecho, pero el provecho prácticamente es tener mejor recaudación y mejor visibilidad de las finanzas del contribuyente, es decir, contribuyentes que sean personas físicas o personas morales, pero están muy monitoreadas. Recordemos lo siguiente, nosotros para el fisco no somos ni personas físicas ni personas morales, somos algoritmos, ¿de acuerdo? Y con esto, ¿qué es lo que se va a dar o qué pretende más el SAT? Bueno, tener información más detallada sobre la identidad de los contribuyentes, su actividad económica, el régimen al que pertenecen y, lo más importante, los impuestos que están pagando. Ahora bien, con la inclusión de los datos del RFC, nombre, razón social, régimen fiscal y código postal, el SAT podrá actualizar o verificar sus datos de una forma muy rápida. Con esto, lo que podemos darnos cuenta es que sí se renueva, va mejorando la tecnología en el tema de recaudación, hay un control y mayor vigilancia, pero también se están depurando errores que venían ejecutándose con anterioridad. Ahora, si checamos desde otro punto de vista los cambios más significativos de esta versión, podemos considerar lo siguiente, que será obligatorio establecer la dirección fiscal del emisor y del sector, que es una parte muy importante. En la emisión de CFDIs múltiples que estén relacionadas, anteriormente la relación del CFDI se podía hacer una por una, ¿de acuerdo? Pero ahora con una sola factura se puede reemplazar, ¿sí? Pero a varios, es decir, con uno se puede relacionar a varios. Entonces aquí viene a simplificar también varias situaciones para la forma de trabajar y tener un control efectivo de la emisión de los CFDIs. También se actualiza el componente de pago a la versión 2.0, es decir, se añade información que ayudará a identificar si los pagos son objeto de impuestos. Entonces, con esto volvemos a lo mismo. Todo está muy encaminado hacia la recaudación y un control efectivo de la emisión de los CFDIs, ¿de acuerdo? Otro cambio importante, y en general se puede dar prácticamente con la emisión de los CFDIs, con el público en general, que para validar cierto campo, ¿sí? Hay que vigilar prácticamente lo que emite, pero en este caso el emisor. Y en el tema de cancelación del CFDI también va a ser necesario reportar al SAT el motivo principal por el cual se está cancelando ese CFDI. Recordemos algo que estaban haciendo en la práctica hacia atrás, y de hecho lo hemos encontrado cuando estamos apoyando en auditorías. Muchas veces las notas de crédito las empleaban para cancelar algún CFDI, a sabiendas que la guía de llenado nos establece claramente cuál es el uso de una nota de crédito. Y la nota de crédito nos sirve para hacer un descuento, una bonificación, etcétera, pero no para cancelar un CFDI. Aún en la práctica se sigue dando.
¿de acuerdo? Pero independientemente, aquí un tip que le podemos comentar a la audiencia es el siguiente. Si emiten un CFDI por una nota de crédito y pretende cancelar un CFDI, ese CFDI original no se va a cancelar, se va a reconocer en la acumulación de los ingresos al final cuando se presente la declaración anual. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo más relevante y más importante, y seguimos con el programa. Perfecto, muchísimas gracias por contestarnos, contador José Luis. Entremos en contexto recordando qué es el CFDI. Licenciado Luis Jiménez, ¿nos ayudas con ello? Sí, claro, por supuesto. Bueno, el contador José Luis pues ya dijo bastante información sobre el CFDI 4.0 en general, pero bueno, vamos a abordar el tema de específicamente el CFDI de nómina. ¿Qué es lo principal, la principal característica que tiene que generarse para poder generar un adecuado CFDI de nómina? Pues bueno, que el receptor esté en un régimen de sueldos salarios o, si no va a ser por sueldos salarios, por asimilados, ya que si este no se encuentra en alguno de estos regímenes, no podremos timbrarle su recibo de nómina. Bueno, esa es la principal. Posteriormente, pues bueno, es muy importante tener la constancia de situación fiscal de cada trabajador. Esto nos ayudará a poder identificar que sus datos sean los correctos. Por eso, lo importante es que a partir de ahora tengamos este tipo de buenas prácticas para poder mejorar y no perder los periodos a timbrar. Recordemos que efectivamente un periodo, si lo identificamos en un cierto tiempo, pues bueno, se va a ingresar a su visor de nómina en ese cierto tiempo. Pero para términos de declaraciones mensuales, pues bueno, ahí sí nos va a afectar bastante. Entonces hay que llevar un adecuado control de este. Esto es en general la parte del CFDI de nómina. Y pues bueno, vamos a pasar a la parte siguiente. Adelante, Melissa. Muchas gracias. Adelante, contador. Sí, solo quiero contar lo siguiente en cuanto a lo que comentó Luis. Es muy importante tener la CIF del trabajador con los datos pertinentes. En este caso, la constancia de identificación fiscal del trabajador pues, va a tener como obligación o actividad económica sueldos y salarios. ¿Por qué cito esto? Hoy por la tarde tuvimos una pregunta de una persona. Esta persona ya no está trabajando por sueldos y salarios en cuestión de sus ingresos. Ya está trabajando de forma independiente, pero tuvo una llamada de una empresa porque le dicen, oye, voy a pagarte PTU de tal año que no te he dado, pero necesito tu constancia. Y a él estaba indicando esta persona que no le podían pagar porque tenía en su CIF una actividad independiente. Entonces aquí hago hincapié a lo que estaba comentando Luis. Es muy importante que la CIF, ¿sí?, tenga esa obligación fiscal por la cual se le va a pagar ese ingreso. Aquí vamos recordando lo que yo cité en un principio. Lo que el fisco quiere identificar, qué tipo de ingresos estás ganando o percibiendo, perdón, y en qué régimen te encuentras. Aquí la solución para esa persona es que haga un aumento de sus obligaciones, dejando su actividad preponderante, que es un servicio independiente, pero también agregar esa obligación de sueldos y salarios para que de momento pueda recibir esa PTU, porque la empresa o persona moral que le va a pagar la PTU debe timbrar ese pago, ¿de acuerdo? Entonces, para que yo tenga un documento que justifique ese pago yo como empresa, pues te voy a emitir un CFDI y va a cotejar o a manchar, como algunas personas lo citan, pues mi CFDI amarra con la salida que tuve y a quién le pagué, con bancos, ¿de acuerdo? Ahí la importancia del CFDI en cuanto a lo que comentaba Luis, en el tema de los trabajadores, que la tengan, que vengan los datos pertinentes para tomarlos y asentarlos y que se pueda emitir su timbrado. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Como sabemos que el cambio es muy reciente, por esta razón estaremos resolviendo las dudas y preguntas que tengan pendientes. Recuerden que las pueden ir dejando aquí en el chat. Vamos con la primera pregunta.
Mercy nos dice, soy Reciclo PF. ¿Puedo emitir un CFDI a público en general con clave de producto distinta de la 00101 y poner la concreta del producto que enajene, que en este caso es la 11121600? ¿Me podrían apoyar respondiendo esta pregunta, por favor? Es correcto, de hecho, ella misma se está contestando. Aquí lo importante que cuando vayas a emitir un CFDI, te guíes también con la guía de llenado donde vienen las claves. Si tú ya estás vendiendo un producto en específico y viene dentro de la guía, dentro de las claves, el producto que estás realizando, o en ajeno en este caso, debes emitirlo y dejar la descripción en el concepto tal como viene, ¿de acuerdo? Porque está respetando prácticamente la guía de llenado para poder timbrar el CFDI. Ok, ahí ya nada más como una pequeña observación. Recordemos que en la parte de público en general, como bien comenta el contador José Luis, pues bueno, una cosa muy diferente es, estamos usando la clave o el RFC XXO1 para poner el público en general, pero esa es la parte de cómo ponerlo al receptor. La parte de la clave o producto, pues totalmente ponerlo con la actividad que tú vayas a realizar. Perfecto, muchas gracias. Vamos a seguir contestando preguntas. Carp nos dice, ¿y si la constancia del trabajador tiene domicilio fiscal de otro estado, es necesario actualizar al estado donde se encuentra laborando? ¿Me apoyan con Bien, esta yo contesto acá. Adelante. Bueno, recordemos que la parte específica del código postal va a definir, independientemente en qué estado viva, la información fiscal que tiene el trabajador. Por eso es muy importante que tengan la constancia actualizada, porque muchos trabajadores, de hecho, ya en el campo, pues nos dicen, oye, es que mi código postal es este. Al intentar facturar o timbrarle su nómina, nos marca error. Esto se debe a que posiblemente cuando ellos se dieron de alta, estaban en otro estado, vivían en otra casa o etc. ¿Vale? ¿Qué es lo correcto? Pero es un poco complicado ya pues ahora sí que en el día a día, que ellos actualizaran su información fiscal, en donde viven actualmente, ¿no? Pero realmente eso está siendo un poco complicado, ya que el simple hecho de que ellos te proporcionen la constancia está siendo un poco complicado. Entonces, por eso es importante que nos den la constancia de situación fiscal, la que tengan de momento, y si como patrones podemos apoyarlos a que ellos realicen esta actualización, ya sea por la forma a través de generándoles o apoyarnos una cita en el SAT o en caso que tuvieran su fiel, pues bueno, los podemos apoyar a actualizar. Pero si en dado caso les entregan esa lista en otro estado, pues bueno, pondrán esa información y ya podrán timbrar adecuadamente. Correcto, licenciado. Muchas gracias por contestarnos. Seguiremos más adelante contestando sus dudas. Pasemos con el siguiente tema. También es importante conocer las buenas prácticas para realizar el CFDI 4.0 2023. ¿Nos podría apoyar con esta información, contador José Luis, por favor? Adelante. Perdón. Sí, aquí lo que debemos a realizar y apegarnos para llevar una buena práctica para la emisión del CFDI es que debemos respetar lo que nos establece el artículo 29 y 29, que son los requisitos elementales que debe llevar el CFDI, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto con apego a los artículos que cité del Código Fiscal, así como aplicar correctamente la guía de llenado. El problema que tenemos actualmente es que algunos contadores, o más bien, realmente no son contadores los que están facturando. Entonces, lo que debemos hacer es o dar alguna instrucción, algún curso, ¿sí?, al personal que está emitiendo la facturación, porque muchas veces quien emite el CFDI no es un contador. Y aquí, ¿qué es lo que debemos vigilar? Bueno, debemos vigilar lo que me establece el artículo 29-29 del código, la guía de llenado, sí, lo que es el anexo 23, versión 4.0, y algo importante, hay una resolución miscelánea para cada año. En este caso, la resolución miscelánea fiscal también nos da facilidades para emisión del mismo.
Entonces, el complemento de esos tres que cité nos ayuda a llevar una buena práctica en la emisión del CFDI. ¿Por qué digo una buena práctica? Bueno, aún nos encontramos actualmente que cuando se emiten CFDIs por anticipos, están mal timbrados, ¿de acuerdo? Hay un error. Hay CFDIs que se emiten también por obras de contratos de obra. Hay otro detalle. ¿Qué pasa cuando hay donativos? ¿Cómo debo llenar ese CFDI? Un cambio principal que viene también en esta versión 4.0 es el CFDI global. ¿Cómo lo voy a realizar? En tema de facturaje financiero, bueno, también tenemos algo peculiar. En pago de divisas, lo mismo. Y reitero, en el tema de la emisión de las notas de crédito, pasa lo mismo. Entonces, lo que debemos tomar como un recordatorio es que la gente que esté facturando, si no son contadores, ¿sí? Darles unas armas pues, elementales, alguna guía, un pequeño taller, ¿para qué? Para que imitan correctamente el CFDI que corresponda por cada actividad. Hace la semana pasada tuvimos un caso medio raro. Nos estaban preguntando si podía emitirse un CFDI, no hablo de nómina, sino hablo de un robo de un auto, ¿de acuerdo? Si el auto de la empresa está asegurado, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo debe emitirse el CFDI en este caso? Puede ser por una indemnización, y ahí viene otro tema. Entonces, al llevar unas buenas prácticas y ser conscientes que debemos leer correctamente esa guía de llenado para emitir el CFDI de una forma como me lo establece la norma, y que yo no tenga un problema futuro en el tema de gastos y yo pueda deducir ese CFDI, ¿de acuerdo? De ahí la importancia de que se vaya gestionando o implementando dentro de la propia empresa, pues una buena práctica, ¿sí? En la emisión de los CFDIs, ¿de acuerdo? Muchas gracias, contador. Licenciado Luis Jiménez, ¿nos podría explicar cómo podemos validar las facturas que emitimos? Sí, claro. Bueno, nada más un poquito antes de empezar y complementando la parte del contador José Luis, es muy, muy importante también que identifiquemos que la facturación sea adecuada, dependiendo si somos una persona moral, física, o somos un sueldo o salarios. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque recordemos que nosotros declaramos de forma diferente, dependiendo de nuestra situación. Entonces, no todas las facturas nos sirven como personas físicas con sueldos y salarios, como a personas físicas con actividad empresarial y o morales. Entonces, recordemos que como personas morales y físicas con actividad empresarial, podemos deducir facturas que sí vayan enfocados a los gastos del negocio. Vamos a hablar, por ejemplo, gastos de gasolina que estén facturados o pagados a través de tarjeta de crédito, un ejemplo, o si, por ejemplo, tuviéramos un restaurante, pues sí podemos deducir facturas de, por ejemplo, compra de alimentos, ya sea, por ejemplo, digamos, una tienda departamental, pero esto no podemos hacerlo deducible como personas como sueldos y salarios. Para sueldos y salarios solo podemos deducir, háblese de primas de seguros para gastos médicos, honorarios médicos, gastos funerales, etc., etc. Sí es importante que identifiquemos que el CFDI está hecho efectivamente para poder deducirlo conforme a nuestras necesidades. Y pues bueno, la parte importante obviamente también de recibir un CFDI es revisar que efectivamente esté hecho, porque también se ha dado mucho que, bueno, te envían un archivo PDF o XML y bueno, puede que te lo envíen, pero no se encuentra dentro del sistema del SAT y bueno, eso nos puede causar muchos problemas. Ahora, ¿cómo es lo que tenemos que hacer? Una vez que recibamos la versión PDF y XML, pues bueno, todas cuentan con un folio fiscal. De ahí nos podemos meter a la página del SAT, en la parte de validar, metemos el código fiscal o el folio fiscal y bueno, nos debe sacar una validación en el cual nos va a decir los documentos quién es el receptor, quién es el emisor, por qué cantidad se dio y etc. Eso nos va a dar veracidad de que realmente esa factura está hecha
Y también podemos revisar, como buena práctica, si esa factura realmente está vigente. Recordemos que independientemente las reglas de cancelación, si realmente la factura se hace en un periodo, y tienes hasta 24 horas para poder cancelarla sin necesidad de que el emisor la acepte. Entonces, es importante estar revisando este tipo de cosas para que nosotros posteriormente no tengamos este tipo de problemas. Perfecto, muchas gracias, licenciado Luis. Adelante, contador. Está en mute. ¿Ya se escucha? Perdón. Sí, listo. Ya Sí, se solo escucha. quiero hacer un comentario referente a lo último que citó Luis, que es muy importante. Muchas veces recibir un CFDI, o más bien no lo recibes, o no te envían un complemento de pago, tenemos un problema ahí. Entonces, aquí lo que podemos hacer es apegarnos a lo que establece el artículo 29, en su primer párrafo, y 29, quinto párrafo, en cuanto a que si un contribuyente quiere hacer una aclaración o una queja con intervención de la autoridad para que actúe como parte conciliadora entre el cliente y el proveedor, ¿sí? Cuando hay un detalle de lo que citaba Luis, por ejemplo, no te emitieron un CFDI correspondiente, ¿de acuerdo? Porque compraste algo, un servicio, lo pagaste. O te enviaron el CFDI, pero posteriormente lo cancelaron, ¿de acuerdo? Hay una regla miscelánea que es 2.7.1.45 y ahí te establece varios motivos por los cuales sí puedes presentar una queja por problemas a la facturación, al CFDI que te emitieron, ¿sí? Y ahí te muestra, pues, varias fracciones dentro de las cuales puede haber algún motivo que no tengas el CFDI, no te lo hicieron llegar, lo cancelaron, no quieren emitirte un complemento de pago. Entonces, digo, esto es para apoyarlo, lo que comentaba Luis, y reforzar, y darles un tip, ¿no? a los oyentes, que cuando existe una mala práctica por la tercera persona, que es el proveedor de bien servicio, que ya se le pagó la factura X, bueno, pues que yo pueda acercarme a la autoridad y que sirva como parte conciliadora, pues, para que también mi proveedor de bien servicio pues también actúe de una buena manera, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Muchísimas gracias por explicarnos. Vamos a contestar algunas preguntas de nuestro público. Vamos con la primera pregunta. Fernanda nos dice, ¿qué se requiere para emitir facturas electrónicas CFDI? Okay. Bueno, tienen ahí, Adelante, licenciado. bueno, lo más importante es identificar si es una persona física o moral. ¿Por qué? Porque una persona física puede timbrar su factura electrónica con la FIEL solamente. Con la FIEL, él puede timbrar a través del portal del SAT. Ahora, si vas a usar un sistema externo para facturar, timbrar, nómina, etc., va a ser importante que, aunque seas persona física y persona moral, debes generar un certificado digital para poder facturar. Sin este elemento, fuera del portal del SAT como persona física, no vas a poder facturar, y una moral es forzoso que lo tenga para poder emitir timbrado 4.0. Perfecto. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Cintia nos dice, ¿qué consecuencias puedo tener si sigo manejando el CFDI 3.3? ¿Me apoya con esta pregunta, contador José Luis? Ya. Sí, mira, de hecho, no vas a poder timbrar, aunque tú quieras utilizar la versión 3.0, esa ya está inhabilitada. A nivel sistemas, yo cité al inicio del webinar que ya somos algoritmos, ya estamos utilizando, se utiliza de inteligencia artificial. Como estamos hablando de nivel sistemas, aunque tú quieras facturar con la versión 3.0, va a ser imposible. Tienes que emitir tu CFDI forzosamente con
con la nueva versión porque tiene nuevas características. Yo citaba que ahora para poder emitir correctamente un CFDI debes pedir la CIF. Y aquí vas a emitir un CFDI, un comprobante fiscal por internet, y tomar los datos pertinentes. Si viene algún error, no puede timbrarse. Debe necesidad de tener el CFDI de esa tercera persona. Entonces, ya la versión 4.0 ya llegó de momento para establecerse, salvo cuando haya una actualización u otra versión, pero de momento esta es la que ya se va a seguir o a partir de este mes a utilizarse, y la otra pues ya no tiene efecto alguno para que se pueda utilizar, salvo que exista algún comentario que tenga Luis. No, como tal, bueno, ya no se puede usar. Todos los sistemas rebotan si no tiene, por ejemplo, antes no era necesario poner la razón social. Entonces ahora es creo que una de las grandes diferencias es que con las razones sociales hemos tenido muchos problemas porque un espacio, un punto, un tal, cualquier cosa que no venga exactamente como venga en la constancia, no nos permite facturar. Entonces sí, ya realmente esta versión ya no podría hacerse. Lo que podría eventualmente, pues bueno, es cuando terminen los complementos de pago de las facturas que hicieron en ese momento, pero como tal, ya una factura nueva ya no podría emitirse. Ok, de acuerdo, muchas gracias por contestarnos. No cumplir con estas buenas prácticas pudieran ocasionar algunas sanciones económicas. ¿Podría explicarnos más de las multas por omisión del CFDI 4.0, contador José Luis, por favor? Sí, mira, recordemos lo siguiente, que en Código Fiscal nos rige algunas obligaciones para los contribuyentes. Encontramos en el artículo 82, en su fracción séptima, claramente que debemos emitir CFDIs, ¿de acuerdo? Entonces, al no emitir esto, pues cometemos una infracción. La sanción viene en el 84, pero algo realmente que encontré yo es de que la fracción a la que yo estoy citando está derogada, entonces no hay una multa pecuniaria que se ve ahí. Entonces tendría que checar la autoridad y los que están escuchando el webinar, pues irse al Código Fiscal, ver los artículos que acabo de citar, lo que es el artículo 83, donde vienen las infracciones relacionadas por no expedir un CFDI, en este caso la fracción 7, que establece claramente que es una infracción cuando no entregas o no pones a disposición de los clientes los comprobantes fiscales por Internet. Ahora, si se van al artículo 84, ¿sí? Y establece claramente ahí ese artículo, quien comete infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad o emitir un CFDI, se impondrán las siguientes sanciones. Y si checamos la fracción 7, esa se encuentra derogada. O sea, aquí es un tip, no hay una multa, pero chequen Código Fiscal. Esto está desde 2019, entonces aquí, digo, a lo mejor esperemos que no vea la autoridad de esto, porque no hay una infracción de momento, ¿de acuerdo? Pero pueden haber otras. Entonces, en la emisión del CFDI, pues hay que tener mucho cuidado cómo emiten, que no... Aquí es muy importante, no pueden haber errores, porque por eso estás tomando los datos de la CIF y el propio programa ya te condicionó para que asientes los datos correctos. ¿Qué tipo de CFDI podrías tal vez cometer algún error? Bueno, cuando usas ese tipo de operaciones inexistentes, que es otro tema, que viene cayendo en el 69B de Código Fiscal, hablo de EFOS y EFOS, pero es otro tema, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de eso, bueno, es para tocar dentro de otro webinar, pero en el que nos encontramos, vemos realmente que al emitir un CFDI, ¿sí? No hay de momento hay una multa. Chequen, reitero, el artículo 83 y el 84 del Código Fiscal, en la fracción séptima. Y ahí va, es un tip, ¿de acuerdo? Para que vean ahí cómo viene establecido y si hay alguna multa impuesta por no emitirlo. Lo que yo comentaba referente al 69B, ahí tenemos una relación con el 113 bis del Código Fiscal, y ahí vienen sanciones, pero son un poquito fuertes, de 2 a 9 años de cárcel, a quienes pida o enajene o compre, pero hablamos de operaciones inexistentes, que es otro tema, ¿de acuerdo? Ahí nada más es un tip, y en la emisión, pues, tiene que emitirse el CFDI forzosamente.
Y cuando no se emite, hace poco les había comentado, bueno, si no me emite un CFDI el, el proveedor del servicio, bueno, pues yo puedo anteponer una conciliación, una queja ante la autoridad y apegándome a la miscelánea que les comenté que era la 2.7.1.45. Esta se hace por buzón tributario y le hacemos primero la invitación al proveedor, oye, emíteme mi CFDI, si no voy a pegarme a esta regla pues, para que pues, conciliemos, y lo mejor es hablar en buenos términos. Lo pido primero, no lo toma en cuenta, bueno, ya voy a la segunda instancia, que es mediante una conciliación de queja, pero interviniendo ahora sí la autoridad que es el SAT. ¿De acuerdo? Perfecto, muchísimas gracias por explicarnos, contador. A ninguno de nosotros nos gustaría pagar este tipo de multas, por eso es mejor hacer bien nuestras facturas. Vamos a seguir contestando algunas preguntas de nuestro público. Ismael nos dice, ¿el subsidio del empleo se debe incluir en percepciones o deducciones en el CFDI de nómina? Ok, recordemos que la parte del subsidio, y es importante que lo veamos en los programas de ahora porque ya están automatizados, perdón, pues bueno, ya vienen específicamente en la parte que viene en la parte del subsidio. Recordemos que el subsidio, bueno, dependiendo cuál sea el sueldo, pues se va a ver ahí demostrado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los sueldos mínimos, pues bueno, el subsidio, pues bueno, se queda afectado junto con el ISR y pues no se muestra, por ejemplo, en lo que es el recibo de nómina, pero ese es un caso especial, ¿vale? En otro lado, pues bueno, sí debe verse el subsidio en el recibo y cómo lo afecta. Vamos con la siguiente pregunta. Mercy nos dice, ¿podrían por favor mencionar los plazos de cancelación de CFDI globales y nominativos sin que conlleve multas? Adelante, contador. Sí, mira, prácticamente, o en la práctica, la buena práctica te establece que en el propio mes debes cancelar este tipo de CFDIs. Pero si hablamos de CFDIs donde realizas un gasto, de lo que citaba hace unos momentos lunes, ¿sí? Cuando efectúas alguna erogación, eso los puedes cancelar a más tardar hasta marzo del próximo año, ¿de acuerdo? Antes de presentar la declaración anual. Son dos vertientes diferentes, pero van encaminadas hacia que lo hagas o canceles de una forma correcta. Y quería acotar nada más algo referente a los temas del subsidio. El subsidio, recordemos que en la guía de llenado tenemos serie de N claves para el CFDI de nómina. Entonces, en un CFDI de nómina tiene que venir descrito o detallado todo lo que percibe un trabajador y las deducciones, ¿de acuerdo? Y en la parte de la empresa que realmente para ellos representa, no es como un gasto, es como una disminución que yo tengo derecho. Si yo como empresa se lo estoy entregando a los trabajadores, como bien decía Luis, aquellos que perciben menos ingreso, yo como empresa tengo obligación de otorgárselos. Pero como empresa también tengo derecho a disminuirlo contra retenciones de ISER por el mismo que de origen, ¿de acuerdo? También nada más es un pequeño preámbulo en cuanto a cómo manejar el tema de subsidio por la parte de las contribuciones, es decir, que lo puedo disminuir con ISR por sueldos de otros trabajadores, pero dentro de la propia empresa. Y que yo tengo ese derecho de aplicarlo como empresa. Perfecto, muchísimas gracias, contador. Para continuar, el ingeniero Fernando Jiménez nos explicará cómo la plataforma de Filup RH está preparada para estos cambios y cómo nos pueden ahorrar varios pasos. Adelante. Gracias, Meli. Justo como comentaron mis compañeros, el licenciado Luis Jiménez y el contador, la realidad es de que este tema del CFDI 4.0, pues algunas empresas pensaban que
por lo menos el 2023 se le iban a llevar con plazos, ¿no? El siguiente iba a ser a septiembre y el siguiente iba a ser hasta enero del 2024. No sucedió. Nosotros como plataforma, enfocados en tema de capital humano, en tema de dispersión timbrado, empezamos a trabajar con este CFDI en el mes de abril. ¿Ok? En el mes de abril, ¿con qué nos encontramos? Pues desde que no tenían lo que son los códigos postales correctos, el tema de nombres, el tema del nombre incorrecto, puntos, espacios, estado, justo lo que nos acaban de comentar. Por lo menos en el primer timbrado que nosotros realizamos de una empresa de 200 empleados, 130, 150 estuvieron erróneos, ¿ok? Al día de hoy, pues bueno, ya nos tocó pasar durante todo este proceso y ya estamos preparados para trabajar con cualquier empresa, ya que la plataforma se ha adaptado a este nuevo CFDI, ¿ok? Y los apoyamos en todo este cambio que involucra este CFDI 4.0. Al día de hoy nosotros ya hemos por lo menos timbrado más de 40,000 ya timbrados de trabajadores dentro de la plataforma de Filup, ¿sale? Al día de hoy los timbrados son automatizados y se generan de manera automática. También hemos contado con un par de validaciones que nos ayudan a evitar todo este tipo de tema. Primero, el RFC y segundo, lo que viene siendo el código postal. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para que en este caso ustedes puedan identificar cómo es que se lleva este proceso. ¿Ok? Primer punto es que nosotros como Filup RH estamos alojados en la nube. Esto quiere decir que ustedes van a poder acceder desde cualquier dispositivo siempre y cuando cuenten con acceso a Internet, ¿vale? Incluye lo que viene siendo la parte del módulo de nómina. En el simple hecho de que ustedes, en este caso, validen lo que viene siendo su prenómina, ya después de que se trabaje en cuanto a tema de cálculo, lo que son las percepciones, deducciones, horas extras y demás. En este caso, para ustedes como empresa, con el simple hecho de dar clic en el botón de autorizar, en ese momento se genera lo que es la dispersión y horas más tarde se genera lo que es el timbrado. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. La realidad es que se ve muy sencillo, pero a final de cuentas lo es. Nosotros para llegar a este proceso del timbrado automático nos tocó batallar con mucha cantidad de errores, ya que en este caso el pack de lo que viene siendo de timbrados, pues nos marcaba N cantidad de errores. Nosotros generamos lo que es una validación y esta validación la hacemos desde que damos de alta a un trabajador. Un ejemplo, al momento de que damos de alta a un trabajador, nosotros vamos a validar como empleado que los datos estén correctos, ¿sale? Colocamos el CURP, colocamos lo que es la homoclave y también el código postal, ¿ok? Aquí hacemos la primera validación. ¿Qué me va a arrojar la plataforma de Filup? Lo principal, nombre completo, género, fecha de nacimiento, el CURP y el RFC. Ahora bien, pues ojalá todos tuviéramos esta información, pero comúnmente, o por lo menos los trabajadores, nos indican de que nada más tienen su nombre completo y su código postal según ellos, ¿vale? En este caso yo coloqué mal mi homoclave. Me está marcando que mi RFC no está registrado en el padrón de contribuyentes, para que lo tengamos en cuenta y pues de este lado no me permitirá darlo de alta o bien en este caso para nosotros es una alerta para poder identificar de que no podemos timbrar su recibo. Vamos a hacer otra prueba para que ustedes puedan ver. Esto es del día a día. La realidad es de que esto pudiera ser lo más común, ya que en lo que es la prueba y el error, pues nos damos cuenta hasta que el timbrado nos marque incorrecto. En este caso, estoy colocando lo que es mi código postal incorrecto, ¿ok? Que es el error más común para este CFDI 4.0. De primera instancia, la plataforma de Filup me está indicando que el código postal registrado no coincide con mi RFC. Por ende, está incorrecto y estará marcando como erróneo mi timbrado de nómina, ¿sale? Con este par de validaciones nosotros estamos ahorrando tiempo, prácticamente dinero para que lo tengamos en cuenta y pues nos estamos enfocando de manera rápida a lo que es este CFDI 4.0.
Aunado a esto, también nosotros lo que estamos haciendo, pues, es apoyarlos con todo este inter de lo que viene siendo el CFDI, lo que vienen siendo los timbrados, y también se cuenta con un equipo capacitado para apoyarlo desde poder conseguir lo que son los datos correctos, las constancias, para poder regularizarlos. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero Fernando. Es importante mencionarles que por primera vez y por tiempo limitado tenemos un 50% de descuento en implementación de Filup RH. Para obtener más información, dejen sus correos electrónicos en los comentarios, o si quieren conocer más de la plataforma Filup RH, pueden solicitar una demo sin costo al número que va a aparecer aquí en pantalla. ¡Wow! Vamos a continuar con nuestra sesión de preguntas y respuestas por parte de nuestro público. Vamos con la primera pregunta. Nos dice, ¿podría tener alguna sanción si aún no he timbrado todo en 2023? Timbraría ya con la versión 4.0. ¿Me apoyan contestando esta pregunta, por favor? Adelante, licenciado. Sí, claro, bueno, de entrada, pues bueno, es una muy mala práctica no estar timbrando. Recordemos que, bueno, independientemente, pues se debe timbrar en el mes que se realizó el gasto, pero bueno, si vas a timbrar, no sé, si recibos de nómina o facturas del 2023 en general, pues bueno, ya tendría que facturarse forzosamente con la versión 4.0. Recordemos que es lo que comentábamos, ya de hecho pues todas las validaciones se hacen a través de por lo menos lo que vimos ahorita en el sistema, que es razón social, RFC y código postal. Ya no podrías timbrarlos sin esos datos, que es lo que te pide forzosamente la versión 4.0. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Reina nos dice, ¿qué función tiene el complemento de pago y en qué casos hay que solicitarlo? Gracias. Bueno, la parte del complemento de pago se realiza cuando no sabemos la fecha específica en la que se va a realizar un pago y si no sabemos si se va a pagar en un solo pago. Por lo cual, cuando no conocemos esa información y para que el emisor ya empiece a tener la factura como parte de su relación de que ya se va a dar el pago, pues bueno, se hace esa parte de un PPD y bueno, conforme vayan pagando esa factura, pues bueno, se hace el complemento. Puede ser un solo complemento cuando se haga el pago total o si van a estar pagando en diferentes partes, pues bueno, se va haciendo esa amortización del pago total y se van quitando todos los pagos. Ahora, hay sistemas que ya hacen automáticamente esta amortización y si no, pues bueno, contablemente debemos llevar pues, la parte de cómo se paga y cuánto se termina de pagar. Correcto, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Celestino nos dice, ¿qué pasa si contrato a un transportista y le doy la lista de material para enviar y no agregar todo el material que va relacionado con el traslado? Mira, aquí hay algo importante. El CFT de traslado prácticamente tiene que certificar esa posición de esa mercancía. Es decir, si tú como transportista vas a llevar o te contrataron para transportar la mercancía, tienes que emitir también un CFD de traslado para acreditar la correcta posición de esa mercancía. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí es muy importante cuando emites un CFD de traslado, porque bien pueden darse varias circunstancias. Lo puede emitir el propio transportista, si que no es el dueño, lo puede emitir el dueño si está dando el transporte de envío, ¿sí? O quien vaya a comprar. Entonces, dependiendo quién vaya a quedarse con la obligación de ese traslado, va a emitir ese CFDI, ¿de acuerdo? Y también quería contar algo de lo que estaba mencionando Luis.
Hace poco también estuvimos checando, y de hecho yo estuve con nosotros, estábamos checando ahí varios contribuyentes, cuando emiten CFDI, sobre todo regímenes específicos, como el tema del reciclo de personas morales, hay que tener mucho cuidado cómo emiten los CFDIs. ¿Por qué? Recordemos lo siguiente, que el reciclo para personas morales tributa en base a un flujo de efectivo. Entonces, cuando emiten un CFDI por, por la clave 03, que es transferencia con cheque nominativo o en efectivo, la plataforma ya está condicionada para acumular el ingreso y puede darse el caso que no esté cobrado. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la autoridad o la plataforma lo va a tomar en consideración como que efectivamente se cobra. Pero el contribuyente, en este caso, a quien le facturaron, quien facturó, emitió esas facturas, no los ha cobrado aún. Y ahí tenemos un dilema de que voy a pagar un impuesto y ese arriba dos, perdón, y ni siquiera lo he cobrado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y bien citado también Luis, ubicarnos en qué régimen nos encontramos y ver cómo debemos emitir correctamente el CFDI. ¿Para qué? Para que no me perjudique también a mí en la acumulación del o de los tributos correspondientes a los que está sujeta cada contribuyente. Muchas gracias, contador. Vamos con otra pregunta. Ángel nos dice, ¿tienen costo las consultorías dentro de Filup? ¿Me apoyas con esta pregunta, ingeniero, por favor? Sí, claro que sí, Meli. En este caso, nuestros clientes tienen un valor agregado, aparte de la plataforma, se les otorga lo que viene siendo consultoría gratuita en temas contables, fiscales, de capital humano, y el soporte técnico está incluido. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Vamos con otra pregunta. Carp nos dice, ¿cómo se debe hacer la factura al público de la venta del último día del mes si el depósito de la venta en efectivo se hará hasta el siguiente día hábil, que ya es otro mes? Igual con la venta con tarjetas bancarias, se ven reflejadas en el siguiente mes. ¿Qué poner en método de pago y evitar diferencias detectadas por el SAT? ¿Me apoyan con esta pregunta? Sí, claro. Bueno, este es un tema muy interesante en la parte de, bueno, se da mucho en venta minorista o mayorista. ¿Qué es lo que pasa? Y justamente por eso se identificó hacer el complemento de pago. ¿Qué es lo que pasa? A veces nos piden, como que necesito una factura para empezar el proceso o pagar. Bueno, cuando nosotros hacemos la factura por pago una sola exhibición, como dice el contador, esa se va a aumentar en el ingreso efectivamente en el mes que se haga. No importa si se hizo el 31 de ese mes a las 11:59, se va a acumular para ese mes. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en estos casos? La buena práctica nos dice que hay que hacer una factura por pagos diferidos y por pagos por identificar, que es una factura por complemento de pago. Ahora, esta se hace para comprobar que efectivamente vamos a realizar esa operación, pero todavía no se ha cobrado. Una vez que se haya cobrado, vamos a hacer el complemento de pago. Y esto va a hacer que nosotros podamos hacer ese complemento factible en el mes que se cobró, como lo pide la ley. Muchas gracias, licenciado. Vamos con otra pregunta. David nos dice, ¿qué puedo hacer si en la empresa donde laboro no han timbrado los recibos de nómina de todo el año? Bueno, como comentaba, no es una buena práctica timbrar a destiempo. Todavía se puede facturar. Ahora, como trabajadores, pues bueno, efectivamente vamos a necesitar nuestros recibos de nómina para la declaración anual y poder hacer, no sé, algunos trámites. Nos piden porque, por ejemplo, para algún trámite de renta, algún trámite de algún préstamo. Sí los va a poder hacer la empresa, pero realmente la afectada va a ser la empresa porque todo ese ingreso que van a facturar ellos va a salir en un solo mes.
Entonces, ahí es una parte más contable, pero como nosotros como trabajadores, pues sí se pueden hacer nuestros recibos y se van a acumular para nuestra declaración anual. Como digo, es mejor tener buenas prácticas y facturar en el periodo que se van haciendo. Correcto, muchas gracias, licenciado. Ángel nos pregunta, ¿Philip cuenta con este nuevo sistema de facturación 4.0? ¿Me apoyas, ingeniero Fernando? Sí, claro. En este caso nosotros, o más bien la plataforma se adapta a este CFDI 4.0 a partir del mes de abril. Y como les comentábamos, al día de hoy hemos timbrado por lo menos más de 40,000 recibos de nómina en este formato. Perfecto, muchas gracias. Y vamos a contestar nuestra última pregunta. Mercy nos dice, ¿qué puedo hacer si un cliente no acepta la cancelación de un CFDI y ya emití el nuevo como sustitución? Bueno, aquí es muy importante identificar las causas raíz de la cancelación. Vamos a poner varios ejemplos rápidamente, tomando en cuenta que es la última. La primera situación es, como les comentaba, hacer una factura y tenga errores de tipo humano, ¿no? Digamos, la descripción está mal, la clave está mal, tiene la cantidad mal, etc. Tenemos 24 horas para cancelar directamente ese CFDI. Esta es la forma más fácil en la cual nosotros podemos estar cancelando un CFDI. Ahora, ¿qué pasa si pasan esas 24 horas? Dependiendo del monto, pues tendrá que tener una aceptación por parte del receptor. Es muy importante tener control con nuestros clientes de que si de alguna otra forma ellos solicitan una cancelación, pues que estén pendientes de su buzón tributario para poder aceptar esta cancelación. En dado caso que ellos tengan la cancelación y no la revisen, automáticamente se cancelará 72 horas después. Y el último caso es si el receptor no va a aceptar la cancelación. Recordemos que tenemos hasta 2 intentos para cancelar y en dado caso que no se haga, pues bueno, este CFDI ya no podrá ser cancelado por la parte receptora. Ahora, si ustedes, pues bueno, realmente el receptor no acepta la cancelación y ustedes hacen una sustitución, estamos doble tributando. O bueno, estamos siendo dos partes, que si por ejemplo es una factura de ingreso, vamos a tener ese ingreso acumulado 2 veces, y si es una factura de gasto, pues bueno, estaríamos haciendo un gasto doble. Entonces eso podría llegar a afectarnos posteriormente. Hay que tener, como les comento, pues tratar de tener las mejores prácticas para tener este tipo de cancelaciones. Recuerden tener mucha comunicación con su cliente, que si tuvo un error, pues bueno, cancelarlo en las primeras 24 horas y evitarnos este tipo de problemáticas. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, para finalizar vamos a agradecer al licenciado Luis Jiménez, al ingeniero Fernando Jiménez y al contador José Luis por su participación. ¿Les gustaría agregar algún último comentario? De este lado, solo agradecer el tiempo que nos brindaron. Esperemos puedan aprovechar la promoción del 50% de implementación. Bueno, les agradezco el tiempo que le han dedicado a este webinar y pues bueno, realmente cualquier situación o algunas dudas que puedan tener posteriormente, pues recuerden que contamos con la parte de consultoría en la empresa y pues bueno, si contratan nuevamente Philip RH, pues bueno, tendrán acceso a todo esto. Les deseo un muy buen día y gracias por la atención. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Es importante hacer mención que este 24 de agosto el contador José Luis dará un taller de cambios fiscales en facturación a través de Zoom a las 10 a.m. Si están interesados, pueden pedirnos informes. Los medios de contacto aparecerán aquí en pantalla. Recuerden que tenemos un 50% de descuento en implementación por tiempo limitado. Dejen sus correos para más información o si quieren conocer más de la plataforma de Philip RH, pueden solicitar una demo sin costo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este webinar. Que sigan teniendo una excelente tarde.
Antes odiaba los días de nómina porque tardaba horas en realizarla con obsoletas hojas de cálculo, pero hoy lo hago más fácil con Filup Nómina. Solo tuve que dar de alta a mi equipo de trabajo una vez en su intuitiva plataforma para después pagar mi nómina de forma automática en un par de clics. También puedo usar su simulador de cálculos para nóminas, liquidaciones y finiquitos cada que lo necesite. Una vez contratado, puedo timbrar y dispersar ilimitadamente en menos de 24 horas. Y por si fuera poco, es posible trabajar con varias empresas a la vez gracias a su función de nómina multiempresa. Todo por $599 al mes con 50 empleados. Cuentan con planes para empresas de todo tamaño. Así como yo, empieza a realizar tu nómina en minutos y disfruta de los días de pago.